la administración de la pandemia, lo que hacía fuerte al gobierno, y lo que yo decía en ese caso es, bueno, pero entonces sepamos que esto le va a afectar más a la capacidad de recuperación del salario real. Funcionaba como una medida que simplemente le era redituable a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Fue más larga de la que tendría que haber sido. Y respondía a una cuestión de, con esto nos está yendo bien con la sociedad, extendámoslo. Hasta que se perdieron las elecciones y toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal, que no era tal. Esta semana, el exministro de Economía, Martín Guzmán, dio una entrevista muy polémica, al menos para mi gusto, y por la cual yo quería hacer este video reacción. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Primero, obviamente, se hizo el recontra pelotudo en cuanto a la responsabilidad que tuvo por la bomba de tiempo que le dejó al ahora presidente Javier Milei, la bomba económica, estamos hablando, claro está. Pero bueno, no nos sorprende, ¿no? Porque siempre el kirchnerismo se vio representado por hacerse los repelotudos en cuanto a las cagadas que se mandan, así que eso no nos sorprende. ¿Qué es lo que particularmente a mí me sorprendió? Que dijo, en realidad que afirmó, que confirmó lo que ya todos sabíamos, que la pandemia y puntualmente la cuarentena eterna que acá se hizo en Argentina fue simplemente una medida política que tomó el gobierno del entonces presidente Alberto Fernández porque le resultaba redituable. ¿En dónde le resultaba redituable? En las encuestas. Fue todo una medida política y bueno, básicamente la mayoría de la gente fue víctima de este experimento con el que se benefició únicamente por unos míseros meses Alberto Fernández. Así que a eso es lo que vamos a reaccionar hoy. Pero quiero que vean la entrevista a ustedes porque para mí no tiene desperdicio. Bueno, me pongo los anteojos porque no veo un carajo, obviamente, y vamos a verlo. Ahí arranca la conversación con el Fondo Monetario, ya en el medio de la pandemia. ¿No? Claro, arranca antes. Porque recordemos... Arranca antes, pero llega la pandemia. Claro. Recordemos algo, vos debías tener un plan para la economía. Correcto. Que se hizo pedazos. Entremos en contexto. Primero, él habla con lo que se encontró de la pesada herencia de Mauricio Macri. Y desde ahí empieza a abordar cómo intentó implementar su programa económico con la pesada herencia. Y sumado a eso, se le suma la pandemia por coronavirus. En 90 días. En 90 días se desarma el plan con la pandemia, mantenés los mismos principios, pero tenés que adaptar todo el esquema de políticas y no teníamos financiamiento porque había habido, no había crédito, se había rifado el crédito. Claro, a los que impugnan y dicen que el gobierno emitió mucho, en ese momento, además de lo que había ocurrido a nivel global, de cómo habían actuado los estados a nivel global, también hay un recuerdo amistoso que es Argentina no tenía acceso al crédito por lo que había pasado hacía 120 días. A ver, hagamos un parate acá. Obviamente se hacen los desentendidos con que el anterior presidente Mauricio Macri tuvo que pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda inmensa que había dejado la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero como dijimos al inicio de este video, los kirchneristas son expertos, tienen un doctorado en hacerse los recontra pelotudos. Así que ahora dicho esto, porque si no parece que todo no nos creemos sus mentiras, vamos a continuar. Claro. Y ya desde abril del 2018. Sí, después con el Fondo cuando revienta sí. Que tiene que llegar al fondo, claro. Claro que vivo. ¿Vos creés que yo quería emitir todo eso? Pero ¿y si no lo hacíamos, qué pasaba? ¿Qué pasaba con el trabajo en la Argentina? ¿Qué pasaba con los ingresos de la gente que no podía salir de su casa? Hubiese sido un desastre social de otra magnitud. ¿Es qué vivo? Decir, habría que haber emitido menos. Decime en qué no hubieses gastado. A ver, durante todas las restricciones por COVID, durante toda la pandemia, el gobierno argentino, el gobierno de Alberto Fernández, ¿qué hizo? Emitir una cantidad de dinero vulgar. ¿Para qué? Para sustentar la economía, porque nadie podía trabajar, porque nadie podía salir de sus casas y porque obviamente se siguieron pagando planes sociales, jubilaciones, etcétera. Además de eso, también se le suma un programa con el que el gobierno buscó asistir a esas personas que no estaban logrando trabajar porque ellos mismos se lo impedían. Ese programa se denominó IFE. El IFE era simplemente un plan social, una ayuda social a aquellas personas que no estaban trabajando por
como lo dije hace un segundo, porque el propio gobierno se lo impedía. Y el propio gobierno te asistía con una mísera suma de 10.000 pesos que supuestamente te lo iban a dar todos los meses que durara esa cuarentena, que no fue una cuarentena finalmente, y esto no pasó. O sea, no solamente te daban una suma ridícula e ínfima, sino que ni siquiera te la dieron. He conocido personas que solamente la cobraron una vez y la cuarentena acá no duró un mes. De hecho, jamás se levantó de manera formal. Pero bueno, ese es otro detalle. O sea, técnicamente seguimos en cuarentena. Porque no nos olvidemos que la pandemia, y sobre todo la cuarentena, destruye la actividad, obviamente, y eso destruye la recaudación, se cae a pedazos. Entonces ya eso te aumenta el déficit y al mismo tiempo tenés más necesidades de gasto. No solamente por rearmar toda tu estructura de salud para lidiar con la pandemia, sino para proteger al empleo subsidiando al empleo privado. Las empresas recibieron subsidios del Estado para que no despidan a los trabajadores. Ese fue el fondo ATP que recibieron ciertas empresas para que asistan a los empleados que tuvieran bajo su órbita, ¿no? Obviamente se imprimió una cantidad de dinero que no vamos a lograr dimensionar para poder sustentar todas esas cosas, porque al gobierno simplemente se le cantó encerrarnos un montón de tiempo. ¿Y por qué digo que se le cantó? Porque hasta hace unos meses era, no, bueno, pero porque nos teníamos que cuidar, que primero la salud, que no sé qué, pero ahora vamos a confirmar lo que ya todos sabíamos, que simplemente fue una joda para Showmatch, que no era necesario extender la cuarentena de esa forma y que simplemente se hizo porque le resultaba redituable al mamarracho hijo de remil puta Alberto Fernández, gatero aparte. Hubo un llamado IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, para quien no podía salir de la casa y no tenía trabajo formal, pudiese tener un ingreso. ¿Te sorprendió la cantidad de gente que necesitaba el ingreso familiar de emergencia en esta idea que se blanqueó una situación que no estaba registrada para el sistema? Lo que más me sorprendió no fue la cantidad de gente, sino lo mal preparado, mal informado que estaba el Estado Nacional. Claro. Yo les pedí a los técnicos del Estado una estimación en función de las bases de datos del Estado y de cuántos beneficiarios iba a haber del IFE, y me dieron el número 3.600.000 personas. Y eran elegibles 9 millones de personas. Así estaba el Estado argentino. ¿Sí? Eso sí me sorprendió. Y eso, obviamente, que necesitamos un Estado que esté mucho más preparado. Después, al mismo tiempo, el Estado tuvo capacidad de reaccionar rápidamente e implementar. Perdón, la reacción rápida, ¿cuál fue? Emitir dinero como si no existiera un mañana. Esa fue la reacción rápida y por la cual tuvimos hasta un 210% de inflación interanual. Esa política de transferencia de ingresos muy rápidamente, lo cual esa parte habla bien de la capacidad del Estado. Me acuerdo otra vez, no pasan tantas cosas, pero hubo un momento en que vos ya querías la reapertura de las actividades, etcétera, etcétera, y me imagino que los técnicos de salud te decían no es el momento todavía. ¿Existió esa tensión? Por supuesto que como ministro de Economía, que a mí me tocaba velar por la economía, estaba todo el tiempo pidiéndoles, decime cómo es la cosa, porque esto me está afectando a las posibilidades económicas de la gente. Imagínate, el que... Quiero hacer un parate acá porque más allá de que hoy es el vocero de las peores cosas, Martín Guzmán, como ministro de Economía, debo destacar que fue el único que luchó contra Cristina Fernández de Kirchner y contra Máximo Kirchner, en ese entonces diputado y jefe del bloque, antes de que reaccionara caprichoso. ¿Por qué? Porque Martín Guzmán se negó a elevar el proyecto de presupuesto altamente deficitario que el kirchnerismo intentaba instalar en el año 2022. No sé si recordarán, pero todo ese año nosotros manejamos con una prórroga del presupuesto anterior. ¿Por qué? Porque el presupuesto que querían, tanto Máximo Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner, Alberto no lo cuenten porque nunca importó, era altamente deficitario. Y este señor se peleó con ellos porque no quería poner la firma en esa mierda. Por lo cual yo, en ese sentido, por lo menos lo respeto. Además, también, ¿cuál fue la pelea interna que tuvo con Máximo Kirchner y por la cual Máximo dejó de ser el jefe de bloque del Frente de Todos? Porque él se negó a avanzar con un acuerdo con el FMI que ya sabía que no podíamos cumplir.
Entonces, yo en ese sentido, cuando dice, escúchame, yo me estuve preocupando porque quería saber cómo me iba a manejar en medio de la cuarentena con una actividad completamente paralizada, como ministro de Economía estaba preocupado, en ese sentido le creo, porque la verdad que como funcionario se ha mostrado por lo menos responsable. Después, la cantidad de cosas que pasó cuando él se fue es otra historia. Pero quiero rescatar eso. Vos sos hincha de River. El que juega de River no juega el partido y el que vende chori en la esquina no está. Y eso tiene todo un multiplicador de la actividad, sobre todo informal. Es desigualadora la pandemia. Entonces sí, pero por mucho tiempo era no se puede. Después creo, Iván, que pasó a ser un tema más político. Una bandera política, el hecho de que era la administración de la pandemia lo que hacía fuerte al gobierno, y lo que yo decía en ese caso es, bueno, pero entonces sepamos que esto le va a afectar más a la capacidad de recuperación del salario real. ¿Escucharon? Era la cuarentena la que hacía fuerte al gobierno. Funcionaba como una medida que simplemente le era redituable a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, porque en la mente de la gente, de los minusválidos mentales, ellos creían que encerrándonos nos cuidaban, mientras después se dio a conocer, ¿no?, que hacían fiestas, que se vacunaban entre ellos primero. Bueno, Alberto Fernández también vacunaba a otras personas de otra manera, pero vamos a obviar esa información y vamos a seguir escuchando. Del informal, porque ya por entonces, a mediados del 2021, el trabajador o trabajadora formal ya estaba recuperando salario, pero el de quien estaba en el trabajo informal seguía cayendo, y eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias. Entonces vos decís que la extensión después de un momento X, que a mí fue más larga de lo que tendría que haber sido desde el punto de vista, dado la información técnica que tenía, fue más larga de la que tendría que haber sido. Y respondía a una cuestión de, con esto nos está yendo bien con la sociedad, extendámoslo. Hasta que se perdieron las elecciones y toda la culpa era del supuesto ajuste fiscal, que no era tal. Bueno, él como exministro de Economía está defendiendo su kiosquito, ¿no? Dice, bueno, supuesto ajuste fiscal, la verdad que bueno, en ese sentido vamos a seguirle la corriente. Pero no, la culpa de que hayan perdido las elecciones no fue, creo yo, acá es una opinión meramente personal, no fue por el ajuste fiscal, fue puntualmente por el total desmanejo de lo que fue la cuarentena, porque aún con esas restricciones que se hicieron eternas, porque lo fueron, murieron más de 140.000 personas, porque no solamente murieron 140.000 personas, sino que el destrato completamente inhumano e inexistente en algunos casos en los hospitales públicos era choqueante. Había gente literalmente muriendo en la puerta de los hospitales. Ni hablar de las historias particulares de las que todos tenemos conocimiento, ¿no? Gente que fue desaparecida, que fue asesinada en las calles por haber violado la cuarentena, que se instaló una... No sé cómo definirlo honestamente. El gobierno literalmente avalaba y resguardaba a las fuerzas para que persigan a la gente que salía a hacer sus compras, para mantener a sus hijos, y los mandaban a asesinar. ¿Por qué? Porque violaste la cuarentena impuesta por el dios Alberto Fernández, que después todos nos dimos cuenta que no la respetaba ni él. Pero bueno, les resultaba redituable. Ahora, ¿entienden por qué quería hacer un video de esto? ¿Por qué quería que lo veamos? Porque para mí es simplemente vergonzoso. Es humillante, pero para con la sociedad que avaló esta mierda y que aún hasta el día de hoy, porque yo lo sigo leyendo, sobre todo en Twitter, gente diciendo, ay, todavía está llorando por la cuarentena, ya fue. Sí, ¿sabes por qué? Porque murieron más de 140.000 personas. Porque Florencia Magarín Morales fue asesinada en una celda. Porque hubo hombres que los persiguieron en la calle y los mataron porque sí. Porque hay un montón de casos que no nos vamos a olvidar nunca, como el de Abigail, de Santiago, como Solange Mus. Obviamente sigue siendo impactante, a pesar de que pase el tiempo. Y que ahora, está bien, Martín Guzmán es el vocero de las barbaridades, pero que ahora salga un exfuncionario de Alberto Fernández a decir esto, como quien te dice hola, buen día en la calle, a mí me parece escandaloso. O al menos no era, sí había una reducción del déficit, pero no estaba dándose una salida del Estado, del rol que le estábamos buscando dar el Estado. O sea, bajaba del déficit principalmente porque crecía mucho la recaudación impositiva con la recuperación de la actividad y con el impacto de las medidas tributarias que habíamos tomado, como por ejemplo recuperar el impuesto a los bienes personales, es decir, el impuesto a la riqueza. Además, que había eliminado el gobierno anterior, ¿no? Sí, además del efecto en el 2021 del aporte solidario y extraordinario. Esa ley del aporte solidario que lo pagaban los ricos, quiero decir que fue una idea de
el parásito inservible de Máximo Kirchner. Nada, paréntesis. Que también contribuye a la recaudación en ese año. Perdón, ¿por qué necesitaron acudir a esos impuestos inventados? Porque como no pararon de emitir dinero por esta cuarentena que al final simplemente fue una jodita, necesitaban sacarlo de algún otro lado, porque no es que uno emite dinero y no pasa nada, ¿no? Bueno, necesitamos que ingrese, ¿no? Entonces empezaron a implementar estos impuestos inventados y salidos de la nada para así generar ingresos. Y después todavía algunos se atreven a decir: y bueno, pero yo la verdad que desde que empezó el gobierno de Milei no estoy mejor. Y no estás mejor. Hace 20 años que no estás bien, pelotudo. Nada más que ahora te das cuenta. ¿Por qué? Mirá todo lo que pasó. De alguna manera galvaniza o confirma lo que era la crítica de la oposición en su momento. Mejor dicho, ya te diría ex post en la campaña del 23, más que en ese momento había poca gente, de que la extensión respondía ya no a una cuestión sanitaria, sino a una cuestión de carácter político-electoral. No, pero la oposición empieza mucho antes. Yo me acuerdo muy bien de que yo era el que posiblemente quien más presionase. Uno me debe estar escuchando, algún ex jefe de gabinete, quien más presionaba, que me ayudaba, de hecho, para alivianar todo lo posible, junto al otro ministro encargado de la producción. Y sí que era, digamos, dictamen técnico, o sea, la visión técnica era no se puede. Y en ese momento ya la oposición pedía algo que desde el punto de vista técnico, lo que nos decían era, realmente va a generar un problema. Y yo me acuerdo, yo estaba negociando la deuda con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París. Me acuerdo de ir a París, de hecho posteé una foto en Twitter, me impresionó cuando pasamos íbamos de la embajada a una de las reuniones con el auto. Y no había absolutamente nadie en la calle. Una foto del Arco del Triunfo, no había nadie. París estaba pelada de gente. Y mientras tanto en la Argentina la oposición decía: tenemos que abrir todo. No, ¿okay? Hubo un momento que fue... Y esto era, si no recuerdo mal, abril o mayo del 2021. Lo que yo te digo viene después. Después viene de ese momento. De eso. Más a partir de la... Me acuerdo que hay una no me acuerdo qué número de ola. Y a partir de esa ola, no soy un especialista en el tema, pero consultaba. Bueno, ya era otra situación. Ok. ¿Dónde arranca para vos el quiebre, tanto interno como con la sociedad, del Frente de Todos? Porque un momento, si uno mira, digamos, estamos hablando de la pandemia, y acá estuvo Alberto Fernández hace 3 meses, ¿no? Una cosa así. Mayo. La pandemia era un tema recurrente. Obviamente, la mirada del gobierno estuvo atravesado el 50%. Sí, prácticamente toda mi gestión. Toda tu gestión, exactamente. Casi. A ver, acá ya empezamos a abordar otro punto que es el quiebre, la destrucción total de lo que es el Frente de Todos y cómo obviamente tuvo alguna injerencia el total desmanejo de lo que fue la cuarentena, la pandemia y el coronavirus. Exactamente. Casi toda tu gestión. Sí. Por eso siempre digo, ¿qué hubiera pasado con la gestión Guzmán sin la pandemia? Bueno, y esas fueron las declaraciones del ex ministro Alberto Fernández, el ex ministro de Economía Martín Guzmán. Obviamente, no sé si llegaron a dimensionar lo que es la gravedad de cada una de las palabras que dijo. Puntualmente sobre la pandemia, que fue básicamente una jodita, lo que es la cuarentena y todas las restricciones, que no eran necesarias, pero que le servían a Alberto Fernández para decir: mira, yo te cuido, sirven las encuestas, mira cómo subo. Que fue el único momento que subió. Pero ¿qué va a pasar con esa información? ¿Va a quedar en la nada? ¿Fue una simple entrevista que nos sirve a nosotros para indignarnos y nada más? No, esperen. Esperen, porque hace apenas unas horitas nada más que yo me ponga a grabar este video, el fiscal Guillermo Marijuán, que puntualmente a mí me parece que trabaja excelente, es un hombre que está trabajando absolutamente todos los días, le mandó una denuncia a Alberto Fernández y a sus exfuncionarios por el presunto delito de abuso de autoridad. Voy a leerles un fragmento de lo que es la denuncia a la que tuvo acceso Infobae, que obviamente ya se presentó y ya descansa en los tribunales de Comodoro Pi. ¿Qué dice la presentación que ya elevó el fiscal Marijuán? Cito: vengo por la presente a efectuar formal denuncia contra el expresidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, y demás funcionarios del gobierno que hayan participado en las decisiones aquí develadas, ante la posible comisión del delito previsto, que es abuso de autoridad, y reprimido en el artículo 248 del Código Penal de la Nación.
precioso, precioso. Y acá se estarán preguntando qué dice el artículo 248 del Código Penal. Dice lo siguiente: quien dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere, serán considerados como actos u omisiones del funcionario que violan la Constitución o las leyes de una manera dolosa. A ver, la traducción es: quien eleve ordenanzas, decretos, leyes u otras formas de mandatos que vayan en contra de la Constitución, se va a considerar un delito. Que esto obviamente ya lo teníamos mentalizado, esto es así, pero ¿qué pasa? Había una excusa, que era el decreto de necesidad y urgencia, porque supuestamente estábamos ante una emergencia global que era el avance del virus COVID. Y obviamente después todo fue falopa, una gripeciña. Para cerrar, ahora Alberto Fernández, además de la denuncia por violencia de género de su expareja, Fabiola Yáñez, que lo acusa de agredirla físicamente, incluso de obligarla a abortar. También hay que sumarle la denuncia por la causa Seguros Nación, que involucra a su exsecretaria personal, María Cantero, y a su amigo personal, Martínez. A eso también se le suma esta nueva denuncia, que es básicamente por dictar ordenanzas que efectivamente eran anticonstitucionales y, peor aún, para sacar un rédito personal y o político que nada tenía que ver con la situación que estábamos viviendo. Por lo menos eso es lo que dice la presentación del fiscal Marijuán, o por lo menos por donde quiere encararlo. Así que bueno, gracias Martín Guzmán por tu sincericidio, y ojalá que Alberto Fernández, a ver, ¿cómo no decirlo de una forma vulgar? Que le salga sangre el orto. Ah, bueno, ahora sí, Porque no se merece otra cosa. No sé si fui clara, por lo menos eso es lo que espero yo. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Para mí, excelente y necesario, porque necesitaba expresar mi total indignación con esto ante lo evidente. O sea, porque la verdad es que no nos sorprende, porque ya sabíamos esto, pero tener la confirmación de primera mano de un exfuncionario me parece que era necesario. No se olviden de dejar su like y su comentario lleno de odio contra Alberto Fernández en la cajita de comentarios. Y si todavía no me seguís, hacelo, porque me ayuda un montón. Hasta la próxima será.